Dios, como siempre, sabiendo que Él está en medio de su iglesia. ¿Le puedo hacer una preguntita y usted me contesta? ¿Qué vino a buscar a la iglesia? Me dijeron que sí y no me están contestando. ¿Qué vinieron a buscar a la iglesia? Una palabra, que Dios nos hable. Yo quiero desafiarlo a usted a que de aquí en adelante usted venga por algo más que Dios me hable, por algo más que una palabra, que usted venga por participar de la presencia del Dios vivo. La iglesia es el lugar en el cual nosotros participamos del Dios vivo. Si el Dios vivo no está presente, nada tiene sentido, nada cae en su justo lugar. Pero si Él está y vos te vas de este lugar, como orábamos, con un pedacito de su presencia, quiere decir entonces que la cosa está como corresponde. Si te vas igual hay algo que funciona mal. Pero si te vas con un pedacito de su presencia, vos a lo largo de los días, hasta el sábado y después en la semana, vas a ser renovado por Él y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Que su presencia, que es el único agente renovador por medio de su Espíritu, pueda renovar cada día nuestras vidas. ¿Amén? Muy bien. Hoy vamos a hablar. Siempre le ponemos un título que nos desafía y nos da expectativas, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre las decisiones de un apóstol. Por supuesto que cada vez que todos conocemos, ya sea un poquito en profundidad o por arriba, la vida del apóstol Pablo, pero cuando nos dedicamos a estudiar la vida del apóstol Pablo no podemos más que maravillarnos y ser siempre desafiados. Usted sabe que en Estados Unidos, desde jardín de infantes, los profesores desafían a los niños a que ellos puedan aceptar que cualquiera puede ser presidente de la nación. Los niños, desde jardín de infantes, se van criando con el criterio, con el concepto, conociendo la historia de sus expresidentes, sabiendo que si ellos a través del mérito pertinente, del trabajo, de la dedicación, se enfocan, ellos pueden llegar a ser presidente de la nación. Una misionera amiga llamaba desde muy chiquitita al hijo de un pastor, a la hija de un pastor, primer ministro. Y la chiquita era así, ¿no? Y dice, primer ministro, y venía, ¿no? Ella venía para todos lados. Y por ahí se la subía a UPA y le preguntaba, ¿qué vas a hacer vos cuando seas grande? Yo voy a ser primer ministro, ¿no? Ya había grabado eso en la vida de esta persona. Y qué interesante que cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, vemos el desafío de un monstruo espiritual, pero a su vez también cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder llegar a ser como Él. Y no solamente como Él. El Señor nos da el poder llegar a ser como Él también, como Jesús. Mirá lo que dice la palabra de Dios, Mateo 10:24. Ningún discípulo es más que su maestro. O sea, no quiere ser más que Jesús, por supuesto. Ni ningún siervo es mayor que su Señor. Es suficiente para el discípulo ser como su maestro y para el siervo ser como su Señor. Quiere decir que, aún siendo un hombre espiritual tremendo, el apóstol Pablo, se convierte en un desafío para nuestra vida, pero tenemos un desafío mayor, y es que Cristo nos llama y nos desafía a poder ser como Él. Por supuesto, no vamos a ser como Él en una obra completa,
Pero en la medida que nos vamos renovando, podemos aspirar como hombres y mujeres de Dios a venir a ser como Él. Pablo podía decirle a todas las personas: imítenme a mí como yo imito al modelo, como yo imito a Cristo. Quiere decir que podemos llegar a ser como Pablo en su imitación de Cristo. Pero por supuesto, eso está en cada uno de nosotros. Todo desafío es para ser alcanzado, pero el trabajo lo tiene que poner uno, por supuesto. Entonces yo quiero dejarte algo en esta noche, y es decir, Pablo es un desafío para que cada uno de nosotros podamos aspirar a ser como Él. No lo mires desde afuera, no mires como alguien que hizo lo increíble, lo que otros no pueden hacer. Muchas personas a lo largo y a lo ancho de este mundo están haciendo cosas similares a las que hizo Pablo. Están siendo encarcelados, están siendo perseguidos por el Evangelio, están siendo azotados y no dejan de predicar el Evangelio ni paran en sus vidas, sino que avanzan en el propósito de Dios. Eso es un siervo de Dios, eso es la iglesia. Pablo no es solamente un hombre, es el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros, y es un desafío que nosotros tenemos que tomar para nuestra vida. Por supuesto, saliendo de la comodidad y accediendo a Él. Entonces, hoy yo quiero que para que este desafío pueda ser tomado por la vida de cada uno de nosotros, podamos entender cuáles son decisiones que un hombre de Dios, que un apóstol como Pablo tomó. No vamos a hablar de todas las decisiones, pero sí de algunas decisiones trascendentes que pueden estar influenciando a nuestra vida también. Pregunta que les voy a hacer, ¿me va a contestar? Hay dos que me van a contestar, el resto no. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser como Pablo? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos lo anhelan en su corazón? Vamos a recorrer un poquito entonces la vida de Pablo y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Yo voy a hablar de 4 decisiones. Separé de la vida de Pablo 4 decisiones que a mí me gustaron muchísimo, ¿no? La primera, por supuesto, tiene que ser la decisión de su conversión. Y la decisión de su conversión, yo le puse como título, desandar lo andado. Probablemente si yo hoy digo a cada uno de los que está aquí presentes, si alguno de ustedes se da cuenta que está haciendo algo mal, ¿quién cambiaría lo que está haciendo inmediatamente? ¿Todos? Porque esto ¿qué sería? Sentido común. Pero algo que a veces tenemos que entender nosotros es que en nuestra naturaleza caída no siempre el sentido común funciona. Porque hay otro montón de variables en nuestra vida, prejuicios, ideas, debilidades de carácter, que no permiten que las cosas sean como tienen que ser realmente. Entonces, cuando yo digo desandar lo andado, digo, perfecto, estoy caminando acá, estoy equivocado, ¿qué hago? Me doy vuelta y voy por donde tengo que ir. Muchas veces no hacemos esto en nuestra vida. Muchas veces no queremos aceptar que hay cosas que las estamos haciendo de manera equivocada, porque estamos cómodos haciendo algo de manera equivocada. Y es incómodo de desandar lo andado y volver, porque eso implicaría un montón de cosas. Pero ¿sabes qué es lo peor, por así decirlo, para nosotros de desandar lo andado? El orgullo, el aceptar que me equivoqué. El que si desando lo andado y vuelvo de nuevo por ese camino, otros vean que yo me equivoqué, que lo que defendía de una manera determinada, ahora me estoy desdiciendo de eso. Muchas debilidades personales hacen que no aceptemos cuando estamos equivocados y que no tomemos el camino. Muchas veces lo hacemos eterno. Bueno, está bien, me equivoqué, pero ténganme paciencia. Pero no es tan fácil hacerlo. Y toda la cosa acomodada a largo plazo, a pagar en cuota y sin intereses, ¿no? Hasta que después finalmente, bueno, sí, ¿no? Ya está. Pablo no era así.
Pablo era una persona jugada y Pablo en su conversión más que nadie muestra que en el momento en el que él entiende que está equivocado, ¿qué es lo que hace? Hace 180 grados y se terminó. Y esto nosotros lo leemos en la palabra, pero si vos lo lees con detenimiento, te vas a dar cuenta que no es algo tan fácil para la vida de este hombre. Mirá primeramente, en Hechos 9, 5 al 6, él tiene el encuentro con el Señor, ¿no? Y dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No la dudó. Y dije, che, no, hay alguno escondido por ahí atrás. No. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Cuando estamos equivocados, si hay algo que no queremos, que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. No nos gusta, no queremos. Pero cuando realmente alguien quiere hacer las cosas como corresponde, y el Espíritu Santo empieza a marcar, no en una gran visión espectacular, sino desde la manera más sencilla, mis equivocaciones, el espíritu correcto, ¿qué es lo que dice? Señor, ¿qué tengo que hacer? Se te va a decir lo que tenés que hacer. Está bien, Señor, porque lo quiero hacer, porque no quiero estar un segundo más en el lugar equivocado. ¿Quién quiere estar un segundo más en el lugar equivocado? ¿Alguno de los de acá? No, por supuesto, nadie. Si yo hoy me estoy equivocando en algo, quiero salir corriendo de este lugar. Y quiero escuchar cuando el Espíritu Santo me lo dice, y quiero escuchar cuando una persona llena del Espíritu Santo de Dios me lo dice. Pero no quiero estar un segundo más en ese lugar. A veces los últimos que nos damos cuenta somos nosotros. Todos los demás se dan cuenta, pero nosotros no. En el momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Debut y despedida. Señor, sos vos, pum, bautizado, lleno del Espíritu. Ya estoy predicando. ¿Por qué razón? Porque dediqué una vida a servir a Dios. Y ahora me estoy dando cuenta que todo lo que es mi servicio a Dios, mi vida y todo, está equivocado. No puedo perder más tiempo. Defendí un error. Y si vos vas a Hechos capítulo 8, no es poca cosa el error que Pablo había cometido. Dice la palabra de Dios, 8, 1 al 3, Pablo asolaba a la iglesia. No es que le disgustaba, la asolaba. Se metía en las casas, sacaba a las mujeres y a los niños y los entregaba en la cárcel. Pablo desata la primer gran persecución para el pueblo cristiano. Pablo asiente la muerte del primer mártir cristiano, que es Esteban. Pablo estaba tan comprometido con su error que él era prominente en su error, él era destacado en su error, él tenía reconocimiento de todo el mundo, aplaudido, honrado, ganaba mucho dinero, muy reconocido en su error en el cual o a través del cual servía a Dios. Por eso te digo que no era fácil que él se volviera de eso. ¿Por qué él se puede volver? Porque realmente en lo más profundo de su corazón este hombre sí quería hacer la voluntad de Dios. Nueve, 1 al 3 lo tenemos. 8, 1 al 3 y 9, 1 al 3. De Hechos.
Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Puedo llegar a estar tan equivocado que estoy peleando contra la iglesia del Señor en su nacimiento, queriendo hacer en mi corazón y con todo mi ser la voluntad de Dios? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero yo no podía dejar de pensar en una comparación de Pablo y Nicodemo. Nicodemo era exactamente igual que Pablo en el sentido, tenía toda una vida armada, toda una vida hecha en su servicio a Dios. Y vos podés decirme, Pablo tuvo una experiencia tremenda, pero Nicodemo tuvo una experiencia mucho más grande que Pablo. Porque Nicodemo habló cara a cara con el Hijo de Dios y en una cita privada. Pero Nicodemo no cambió radicalmente. Nicodemo no dio 180 grados de cambio, no volvió por el camino, porque Nicodemo tenía miedo de perder todo lo que tenía. Entonces sus citas con el Señor eran a escondidas, eran de noche. Él todavía no dejaba lo que tenía, iba y venía, iba y venía. Pablo no. Pablo no. Pablo, a través de una visión, dijo: ¿quién eres tú, Señor? ¿Me estás persiguiendo, Pablo? ¿Estás dando coce contra el aguijón? Está todo mal, entendí, decime qué es lo que tengo que hacer. A los días Pablo estaba predicando a Jesucristo. ¿Cómo hago para predicar a Jesucristo a la iglesia que yo perseguía? ¿Cómo hago para que me acepte el pueblo? ¿Y cómo hago ahora para explicarle a los demás que yo ya no soy más ese Pablo? ¿Entendemos el precio de este hombre? ¿Entendemos lo que es decir volver por lo andado? Eso es un amor verdadero por Cristo. No es un asunto del llamado, es un asunto de lo que había en Pablo, que la visión despertó. Era un hombre equivocado con un corazón para con Dios. Estaba esperando la revelación de Jesucristo para hacer lo que tenía que hacer. Pero ¿cuántas veces hoy podemos decir es más como Nicodemo el asunto que como Pablo? La conversión es a largo plazo, como dije, en cuotas, ¿no es cierto? En comodidades, de noche para que los demás no. Para Pablo fue todo. Perdió prestigio, perdió dinero, por así decirlo, perdió situaciones, perdió todo. Pero ganó lo más importante que un hombre puede ganar. ¿Cuántas veces nosotros perdemos lo más importante por no querer perder, valga la redundancia, lo secundario? Por no volver por el camino andado, por no darnos cuenta que nos equivocamos en algo y nos estamos perdiendo lo más hermoso de todo, que es la fidelidad, que es el servicio, que es la voluntad de nuestro Señor. Esto es lo que hace de este hombre un apóstol. El hombre se dio cuenta que estaba equivocado. Se terminó, cambio. Hoy, si vos te das cuenta que estás equivocado en algo, ¿qué haces? Apelo a que me tengan paciencia, apelo a que los demás se entiendan. O realmente digo, ¿para qué un segundo más en el lugar en donde no tengo que estar? Me vuelvo completamente a la voluntad de Dios porque a Él es el que quiero, a Él es al que amo, a Él es al que sirvo. Esa es la decisión de un apóstol. Entonces, yo quiero ser como un hombre de Dios de este calibre. Tengo que ser claro en mi vida y tengo que ser claro a la hora en la que me estoy equivocando. No puedo permanecer en un error porque estoy perdiendo un montón de cosas. Mire, las decisiones afectan tres cosas que son básicas en nuestra vida. Las decisiones afectan nuestra parte física, pero no digo el físico externo, afectan el lugar en donde estoy y soy afectado por ese lugar también. Vemos la vida de Lot, que por estar en el lugar equivocado, su vida fue afectada, la de su esposa fue afectada, la de sus hijas fue afectada.
Toda su vida fue afectada por estar en el lugar equivocado. Cuando Jacob también fue a los lugares equivocados, todo el mundo padeció por ese motivo. Decisiones equivocadas. El espíritu, cuando decidís de la manera incorrecta, se lastima, se endurece, sufre, pasa por consecuencias que después cuesta sacárselas de encima. Y el propósito que Dios tiene preparado para que otros escuchen y sean edificados también sufre. Decisiones equivocadas. Pero ¿qué es lo que destacamos del apóstol Pablo? Que aunque se pudo haber equivocado en algunas cosas porque era hombre como nosotros, sus decisiones fueron firmes, fueron acertadas y estaban basadas en la fidelidad a Dios y no en el provecho propio. Su primera decisión fue drástica. Estoy equivocado, me vuelvo a la verdad. Y aún creyendo que haciendo las cosas bien para Dios me equivoqué, hago 180 grados, no importa lo que tengo que perder. No quiero estar un segundo más en el lugar del error. No quieras conservar el error en tu vida. No quieras quedarte en el lugar de comodidad. Si te das cuenta y el Espíritu Santo te muestra que estás equivocado, hace 180 grados y anda a donde tenés que estar, a la presencia misma del Señor, a la voluntad perfecta de Dios. Amén. Muy bien. La segunda decisión importante, el reposo en la dificultad. Hechos 27, 21 al 25, dice, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores, ustedes debieran de haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubiera evitado que todo este daño sucediera. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien sirvo y a quien pertenezco, me dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo creo a Dios y sucederá tal como Él dijo. Nosotros tenemos la costumbre de leer rápido, pero ponete un poquito en situación. Estamos todos arriba de un barco y el barco está siendo llevado de un lado al otro. Ya no puede desplegar las velas porque el viento les contrario, se tienen que dejar librados a donde el viento los está llevando. Todo el mundo tiene miedo de morir. Los guardias están esperando matar a los prisioneros para que no se escapen. Pablo está ahí como un prisionero. Es un lío bárbaro. Pablo le está diciendo a todos, a ver, esperen un poquito. Quédense tranquilos, no va a pasar nada, el barco se va a perder, ustedes no se van a morir, porque yo tengo que comparecer delante de César y vino un ángel del Señor y me dijo que todo va a estar bien. ¡Wow! Uno lo ve así y dice, bueno, pongámonos en ese lugar. Yo cuando preparaba esta decisión, para mí era lo más parecido a cuando Jesús durmió en la barca, ¿no? ¿Por qué Pablo puede estar tranquilo y por qué Jesús puede dormir en esa barca? Porque tienen un reposo. La fuerza de la vida de cada hombre de Dios, de cada mujer de Dios, tiene que ver con el reposo, tiene que ver en dónde está apoyado. Una columna, por más fuerte que sea, si no está apoyada en el lugar correcto, aunque pueda resistir toneladas, se va a quebrar, se va a caer, no lo va a hacer, si no está apoyada en el lugar correcto. A veces tenemos todo de parte de Dios para grandes cosas, y cuando digo grandes cosas, digo cosas que Dios tiene preparadas desde antes de la fundación para cada uno de nosotros. Pero no las podemos llevar a cabo porque todavía esa columna no descansa en el lugar que tiene que descansar, no está apoyada completamente. Ahora, cuando está apoyada completamente en donde tiene que estar apoyada, ¿qué pasa? Venga lo que venga, ¿por qué no me mueve? No es que no me mueve del lugar porque soy negligente, porque soy una persona que no entiende lo que está pasando. No me mueve del lugar porque mayor es en quien yo creí, en quien yo estoy apoyado.
Y yo sé en quién estoy apoyado y yo sé que si Él me dijo que aunque esto venga de esta manera, no va a suceder nada, no va a suceder nada. ¿Por qué Jesús durmió en esa barca? Porque Jesús cada mañana se levantaba a preguntar la dirección al Padre. Y el Padre le dijo, agarrá la barca, llévate a los discípulos para el otro lado y se terminó. Entonces, bueno, mientras vamos para el otro lado, descanso. Me levanté de madrugada para orar. Descanso, pero hay una tempestad. Él dijo que vamos para el otro lado y llegamos. Y si hay una tempestad, tendrá su propósito en el camino. Pero ¿qué es lo más importante? Lo que Él dijo de entrada. Cuando a nosotros nos falta ese apoyo, las circunstancias nos mueven, las tormentas nos mueven, y nos mezclamos en esa vorágine de ansiedad y de incredulidad, en vez de ser una luz en medio de ese lugar, en vez de poderle decir a los demás, quédense tranquilos. Yo hablé con el Señor y el Señor me dijo que va a ocurrir esto, así que tranquilos, el barco se va a perder, no se hagan ilusión, el barco se pierde, pero la vida de ninguno de ustedes se va a perder. Jesús pudo descansar en la barca porque el Padre había dado palabra y Él no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre. Vos podés descansar en medio de lo que hoy estamos viviendo cuando tenés la plena seguridad que estás en el centro de la voluntad de Dios. Cuando tu devocional no es algo prefabricado, sino que te levantás a hablar con Dios y le contás tus necesidades a Él y Él te responde. Y saliste de tu devocional con esa palabra y te subiste arriba de esa palabra y ni bien saliste de tu casa, vino el viento de todo, de que va a subir este, va a subir el otro, vamos a ir a parar todo para cualquier lugar, pero a vos Dios te habló y dijo, bueno, se podrán perder un montón de cosas, pero yo sé hacia dónde voy, porque Él habló a mi vida. Yo sé en quién estoy descansando, porque Él me habló. Y eso es lo que el apóstol Pablo tenía. Tal vez si nosotros vemos lo que hacía el apóstol Pablo, iba hacia un lugar, levantaba. Para aquellos que tienen un llamado pastoral, yo no te puedo explicar lo hermoso que es cuando alguien se entrega a Cristo, cuando alguien empieza a crecer. Y yo no te puedo explicar, por lo menos el caso mío, lo que me produce a mí cuando viene alguien y hace tropezar a ese pequeño que se está levantando. Vos imaginate el apóstol Pablo. Está formando sus discípulos, están creciendo, vienen los judaizantes, ¿no es cierto? Le tiran todo a la basura, le siembran, ¿no es cierto? Los chiquitos que están empezando a crecer se confunden, se van. Ese fue el ministerio de Pablo, continuamente. Y algo que el Señor me habló, muy profundo, el Señor le dice a Pablo, o sea, le dice, mejor dicho, a Ananías, ¿no? Él tiene que aprender lo que es sufrir por el ministerio. Ahora bien, el sufrimiento no era una penitencia para Pablo. El sufrimiento era el rigor de un ministerio sano. Era el rigor de las personas que se iban a entregar y cómo el enemigo iba a levantar personas que no tenían nada que ver con el reino de los cielos e iban a echar abajo todo. Hoy sigue estando presente. El sufrimiento de alguien que ama, sus heridas, dice la palabra de Dios, son fiel. El sufrimiento de Pablo iba a tener que ver más que nada con ¿qué? Con la oposición al ministerio. Así como él se opuso al ministerio de Cristo, ahora él lo iba, no como penitencia, sino como realidad, lo iba a experimentar en lo propio. Pablo tenía las marcas de un apóstol. Cuidado, iglesia, cuidado con las redes, cuidado con los que hoy se dicen ser apóstoles, cuidado. El apóstol verdadero tiene marcas en su vida. El apóstol verdadero no es levantado por el hombre, es levantado por Dios. El apóstol verdadero es aquel que lleva a cabo la obra de Dios sin importar reconocimiento de hombre. Ese es el apóstol verdadero. Jesús habló de falsos apóstoles que iban a surgir a lo largo de la historia, pero el apóstol verdadero usted lo va a poder discernir. ¿Por qué? Porque es como Cristo. El apóstol verdadero tiene una meta y esa meta es ser identificado con su maestro, con Cristo. Ese apóstol puede decir, no es vengan a mí por lo que yo soy,
puede decir, sean imitadores de Cristo como lo soy yo. Ese es el verdadero apóstol. El verdadero apóstol no es vanaglorioso, no es orgulloso. El verdadero apóstol ni siquiera le gusta que lo llamen apóstol. Eso es para que no nos confundamos. Pero aquí tenemos un apóstol de verdad. Amén. Entonces vemos, Isaías 30:15 nos habla un poquito de esta posición de reposo. Dice, porque así dijo Jehová, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis oír, ¿no? El pueblo de Dios lamentablemente no aprendió esta lección espiritual del reposo. Pero la realidad es que cuando salís de la presencia de Dios con una palabra, cuando Él habló a tu vida, la circunstancia que vos tenés por delante, no es que te escapás, la enfrentás, pero con la seguridad de quién te habló, con la confianza de que sabés lo que va a pasar porque Él habló a tu vida. El reposo es una posición que tenemos que tener cada uno de nosotros, pero eso está íntimamente relacionado con tu relación con Cristo. No podemos reposar por negligencia, no podemos soltar las cosas y librarlas al azar, pero sí podemos conservar por medio de la fe aquella palabra que el Señor nos dio en el secreto. Amén. Tercera decisión, los límites de la obediencia y de las circunstancias. Dos aprendizajes diferentes. Hechos 16:6. Y pasando a Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Esto es lo bueno. ¿Por qué decidimos nosotros? ¿Qué es lo que nos lleva a tomar decisiones? Podemos decir, Pablo era una persona jugada que iba para adelante siempre y cuando el Señor lo enviara adelante. Pero acá estamos viendo que hay un campo tremendo para trabajar, pero dice que el Espíritu Santo le prohibió. ¿Qué quiere decir esto? La decisión más grande de Pablo no era hacer lo que le parecía que era bueno, sino obedecer la dirección del Espíritu Santo. Así como él podía entrar en ese reposo por la palabra recibida, podía seguir su camino ministerial por la dirección del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y si el Espíritu Santo prohibía algo, él respondía a lo que el Espíritu Santo le decía. Y en 2 de Corintios 1, 7 al 11, vamos a ver otro aspecto. Dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, porque sabemos que así como sois compañeros en la aflicción, también lo sois en la consolación, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libre, en quien sabemos que aún nos librará de tal muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro por el don concedido a nosotros, bueno, por medio de muchos. Pablo, a través de las decisiones acá, está mostrando algo. ¿Qué hacemos nosotros cuando se termina la esperanza natural de algo? Esto de alguna manera nos define. Vimos que anteriormente Pablo no avanzaba porque el Espíritu Santo se lo prohibía. Ahora hay una situación. Esa situación se va más allá de sus fuerzas. Esa situación está a punto de arrebatar la vida de este hombre. ¿Qué es lo que hace Pablo con esto? Pablo avanza en donde muchos retrocederían. Pablo dice, esta situación no da para más, pero yo voy a avanzar en esto. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Si Dios me dijo, te prohíbo que lo hagas, está bien. Pero si Dios me dijo, anda, y el problema está, y llego al punto de que toda esperanza natural se termina, no hay vuelta atrás porque Dios dijo, anda. Algo tiene que ocurrir. ¿Y qué es lo que ocurre? Esa es la famosa revelación.
Cuando vos en obediencia a lo que el Señor te está mostrando, no volvés atrás y se termina todo. Y ya vos podés decir acá, si Dios no hace algo, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Que Dios va a hacerlo. Y ese premio es para vos. Esa revelación de Dios es para vos. Porque vos fuiste fiel en lo que el Señor te mostró, esperaste, y aun cuando el río se empezó a secar, los cuervos ya no traían carne, vos esperaste hasta que vino palabra de Dios y te llevó para otro lugar. ¿Qué es lo que vos obtenés? Esa experiencia tan querida por cada una de las personas. A veces nosotros queremos que esas experiencias nos lleguen, ¿no es cierto?, de una manera fácil. Pero la experiencia de la revelación de Cristo en nuestra vida nos va a llevar la vamos a obtener por medio de la obediencia, por medio de responder a la dirección de Dios. Y cuando todo parece que ya no hay más esperanza, donde todos vuelven atrás y pierden esa revelación hermosa, y vos decidiste avanzar, es ahí donde el mar se abre, es ahí donde tomás el manto, golpeás, las aguas se abren, es ahí donde pasa el asunto, es de ahí en adelante. No te desanimes, no mires con tus ojos naturales cuando Dios te dijo lo que va a pasar, cuando Dios te dijo que esas aguas se van a abrir, aunque vos te parezca que sea imposible. Ya hablamos el sábado, no es imposible cuando Dios lo habla. Pero ahí es donde yo lo voy a conocer a Él de verdad, no de oídas, no de lectura, no de doctrina, lo voy a conocer a Él de experiencia. Mire, hay dos maneras. Algunos dicen a veces, bueno, uno se equivoca pero aprende en el camino. Ojo, una cosa es aprender como consecuencia de una rebeldía o de una equivocación, y otra cosa es aprender a través de la obediencia a la revelación de Cristo. Cuando yo me mantengo firme en su palabra, la fidelidad de Él se derrama sobre mi vida y yo tengo la revelación de Jesucristo. Ahora, cuando yo digo, bueno, más si voy para acá, no importa, uy, me equivoqué, aprendo lo básico, que me equivoqué. No tengo ninguna revelación. Tengo un chichón en la nariz porque me golpeé contra la pared. Eso es lo que aprendí. Mientras que de la otra manera aprendo a Cristo, aprendo su presencia, aprendo al Dios vivo. Este mundo dice, bueno, aprendés con la experiencia, ¿no? Te pegan en la pared y aprendés. No es así. Te podés pegar una, dos, tres veces, pero no puede ser toda una vida así. La revelación verdadera viene a partir de la obediencia. Y cuando en esos momentos de dificultad yo decido, Señor, vos no sos hombre para mentir, y si no hay puerta, vos la tenés que fabricar en donde sea. Y si no hay camino, vos lo tenés que fabricar porque vos lo dijiste. Ahí es donde aparece. Ahí es donde el Señor detiene la mano de Abraham y dice, ahora sé que no me negaste a tu hijo único. Ahora sí sé que sos mi amigo. Amén. Y la última decisión, esta es la más complicada. ¿Está preparada para agarrarla? Esta es la más complicada de todas. Es la elección más difícil. Es elegir entre lo necesario y lo gratificante. Pero ya no estamos hablando de pecado, de mundo, estamos hablando dentro de lo que es la obra de Dios. Hay cosas en la obra de Dios que son gratificantes. Y hay cosas que son necesarias. Y Dios muchas veces prueba nuestras vidas de esta manera. ¿Qué vamos a tomar? ¿Lo gratificante o vamos a tomar lo que realmente para Él es necesario? ¿Qué vamos a elegir en nuestra vida? Como decía el pastor en el retiro, ¿no es cierto? Los limpio y te doy un pueblo nuevo. Para la persona que quiere la parte práctica de las cosas, sí, dale, metele, ¿no? Pero para el hombre conforme al corazón de Dios, no, pará, este es tu pueblo. Con él vamos a hacer las cosas. Jeremías le dice a Gedalías, ¿qué querés hacer, Jeremías? Después de que Jeremías estuvo predicando, ¿no es cierto? Miren que van a venir, lo van a llevar a Babilonia, lo metieron en la cisterna, le pegaron, no hay cosa que no le hubieran hecho. Vinieron, se lo llevaron para Babilonia, pero el Señor recompensa a Jeremías y dice, Jeremías, ¿qué querés?
¿Querés venir con nosotros a Babilonia? Ahí te vamos a acomodar bien, vas a estar bien. ¿O te querés quedar con el pueblo, con la resaca que quedó del pueblo? Y él podría haber dicho tranquilamente, bueno, toda una vida, ¿no? Ahora sí, es mi tiempo de jubilación, me jubilo en Babilonia, la paso bien, ¿no? No, déjame con el pueblo. Yo me quedo con lo que quedó del pueblo. Yo continúo tu obra con lo que quedó. El hombre conforme al corazón de Dios sabe lo que es gratificante y sabe lo que es necesario. Pero como su corazón es para con Dios, va a decidir siempre por lo que es necesario. David tenía algo en su corazón que era lo más grande para él, que era el deseo más grande y era construir un templo. Construir un edificio en esa época, y ahora también, es algo gratificante. ¿Por qué razón? Porque a vos te van a recordar por ese edificio. Lo lindo es que el Señor le prohíbe a David construir un templo y David no es recordado por un edificio, aunque él recibe el diseño por medio de la mano de Dios, lo recibe David, pero David no es recordado por un edificio, sino es recordado ¿por qué? Por su corazón para con Dios. Lo gratificante, lo visible, no siempre nos representa a nosotros como personas. Yo puedo hacer un gran edificio como lo hizo Salomón, como lo hizo Herodes. Salomón hizo el templo más fabuloso y Herodes tomó el segundo templo, lo hermoseó y lo convirtió en una maravilla del mundo antiguo. Pero era el templo de Herodes. ¿Y qué era Herodes? El adúltero. ¿Quién era Herodes? El enemigo del pueblo de Dios. Salomón, muy lindo, pidió justicia, sabiduría y todo, pero era idólatra. Y aunque los templos eran fabulosos, no representaban realmente la condición de la persona. David no tuvo templo, pero él estaba representado por su amor a Dios. Cuando Cristo vino, los discípulos querían seducirlo al Señor con el templo. Señor, mirá estas piedras. Y Jesús le dijo, tírenlas abajo. Primero que no va a quedar piedra sobre piedra. Y en 3 días lo voy a levantar. ¿Por qué? Los discípulos pensaban, sería bueno que Jesús tuviera contacto ahí con el templo. Pero Jesús era el templo. Todo lo que se hacía en ese templo estaba presente en su vida. Toda la obra que se hacía en ese templo era la que él iba a hacer a partir de sí mismo. Él no necesitaba un templo hecho de manos. Él era el templo. Entonces a veces nosotros creemos que lo que hacemos para Dios es lo que nos representa. Y lo que nos representa es lo que somos en Cristo. ¿Y sabés lo que sos? Cuando hay algo que es una oportunidad gratificante para tu vida y tenés que elegir entre eso o tenés que elegir entre lo necesario. Eso va a mostrar si realmente Dios es el que está en primer lugar en vos o hay otras cosas que están en primer lugar. Entonces vamos a ver que el apóstol Pablo se enfrenta a esto y es la última decisión, por eso quería reservarla para el final. Eso lo tenemos en Romanos 1, 13 al 14. Pero no quiero, hermanos, que ignores que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Griegos, no griegos, sabios, no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo recibe el ministerio de predicar ¿a quién? A los, ¿qué dijiste, Jabuchi? Bueno, a los gentiles. Él recibe el ministerio de predicar a los gentiles. Vos imaginate esto. Roma. Es lo mejor. Para el ministerio que el Señor le dio a Pablo, ir a Roma, ¡wow! Caminos, cultura, paso para los demás lugares, era todo. Señor, acá yo puedo hacer lo que realmente vos me llamaste a hacer. Y Pablo, ¿sabés por qué postergó en Roma? Porque era necesario resolver muchos problemas que había en la iglesia. Él no podía ir a Roma y dejar la iglesia como estaba. A él le encantaría y él anhelaba ir a Roma. ¡Qué mejor! Pero yo no puedo dejar a ellos en esta situación.
No los puedo dejar así, tengo que edificar la iglesia. Y ahí es cuando nosotros elegimos entre lo necesario y lo conveniente. Y a veces no es difícil, ¿no? Entre el mundo y Cristo, pero dentro de lo que es Cristo, muchas cosas nos van a ser convenientes. Pero ¿qué es lo que vamos a elegir nosotros? Pablo eligió, por supuesto, lo necesario. Felipe eligió lo necesario. En medio del avivamiento, Felipe, lleno del Espíritu Santo, ponía manos, se caían todos. Era el momento para ser el evangelista, ¿no es cierto? Y el Señor le dice, un ángel, mejor dicho, le dice, andate al desierto y encontrate con el eunuco. ¿Voy a dejar todo esto por irme para allá? Sí, tenés que hacer eso. ¿Qué hace Felipe? Por supuesto, responde. Qué difícil hoy cuando uno ve, ¿no es cierto?, las grandes oportunidades que presenta a veces la iglesia y la necesidad real de la iglesia. ¿Qué vamos a elegir nosotros? ¿Vamos a elegir gratificarnos por el servicio a Dios? Pero siento, no siento. ¿O voy realmente a trabajar en lo que es necesario? Aquellos que se pierden, aquellos que necesitan un tiempo dedicado, aquellos que necesitan ser formados. Siempre tenemos que entender que la obra de Dios la puede hacer sin ninguno de nosotros. No somos la Coca-Cola en el desierto. Él puede levantar de la piedra siervos de Dios. Él puede llenar a una persona en un instante y hacer todo lo que nosotros tal vez lleva tiempo. Él lo puede hacer absolutamente todo. Lo único que no puede hacer es que nosotros decidamos por lo necesario y no por lo conveniente. Yo creo, me imagino el corazón del Señor, ¿no? Cuando Moisés dijo, no, Señor, deja a tu pueblo, yo me hago cargo de él. ¡Wow! Este es mi siervo. Esto es lo que yo estoy buscando. Todas estas decisiones forman a un hombre de Dios. Si nosotros decimos, queremos ser como Pablo, yo quiero ser como Pablo en su imitación de Cristo. Pero yo también tengo que entender que tengo que tomar decisiones como las que tomó Pablo. Nosotros vemos el final feliz de la cosa, nosotros vemos, ¿no es cierto?, el romance, pero no vemos el precio de un hombre de Dios. No vemos sus lágrimas, no vemos sus azotes, no vemos esas noches enteras interminables en la cárcel por predicar el Evangelio, no vemos la oposición continua, que paso, que doy oposición. A veces a nosotros nos sale mal una cosa, ya no es de Dios, ¿no? Bueno, Pablo avanzaba oposición, entra en un lugar, predica, todo el mundo se convierte, vienen los judaizantes, ¿no es cierto?, todo el mundo en contra. Era la continua de él. Si yo no tengo un reposo, si yo no estoy apoyado en quien tengo que estar apoyado, no lo puedo resistir. Si yo no elijo correctamente, en vez de crecer voy a decrecer. Si yo no tomo las decisiones correctas, mi espíritu se va a dañar. Voy a estar físicamente en el lugar equivocado. No voy a afectar el entorno como el Señor lo quiere afectar. Ojo que multitudes no quieren decir voluntad de Dios, no quiere decir gente convertida. Ojo que éxito natural no quiere decir voluntad de Dios. ¿Cómo hago para no extraviarme en todo eso? Decisiones. ¿Estás equivocado en algo? ¿Cuánto hace que estás equivocado y que sabés que estás equivocado o tenés la sospecha que estás equivocado? Volvé por el camino por donde anduviste. Pero me van a estar diciendo, sí, es cierto, hay consecuencias, hay cosas, pero no estés un segundo más. No haga como Nicodemo que de noche, viste, lo iba a ver para que no lo vieran, por miedo a perder. Hacé 180 grados de cambio y andá por el camino y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Perdóname, ¿qué quieres que haga? Tengo miedo a la tempestad, tengo miedo cuando viene la situación, tengo miedo en este presente a lo que está viniendo. Estoy pensando irme del país, irme a otro lugar. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué habló el Señor a tu vida? ¿Qué te está diciendo sobre la tempestad que hoy estás pasando? Esa es tu base. Y en eso tenés que descansar aunque la cosa sea completamente opuesta. Porque Él habló. Si no, ¿para qué lo seguimos? Si no, ¿cuál es el sentido de entregar nuestra vida a alguien que no nos puede sostener y que no es fiel a su palabra? ¿Voy a avanzar o voy a retroceder? ¿Voy a seguir hasta que no quede nada y pueda ver la revelación del Señor o voy a seguir aprendiendo a los golpes? Que lo único que me enseña eso es, ¿estás bien o estás mal?
voy a escoger entre lo gratificante o lo necesario para mi vida. Esto me va a definir como hombre y como mujer de Dios. Solamente 4 de las tantas decisiones que Pablo tomó. Y yo te desafío a que vos puedas considerar este hombre de Dios, la manera en la que decidió, y entender que esto, pese a que este hombre tuvo todas las dificultades habidas y por haber, lo llevó a escribir la carta a los filipenses, una carta de gozo en medio de la cárcel, avanzar en medio de la oposición, predicar a los magistrados más altos de todos y convertirse en una historia de inspiración para cada uno de nosotros. Aspiremos a lo más alto, iglesia. Aspiremos al carácter más elevado de los hombres de Dios. Un carácter según Dios, un carácter según Cristo. Amén. Nos ponemos de pie.